Hola a todos, mi nombre es Camilo Guerra, hoy grabando con el grandioso José Álvarez para esta entrevista que nos emociona a todos muchísimo. La verdad, un honor tenerlos acá, sé lo ocupados que están ambos. Entonces, pues primero voy a introducirlos, el doctor Juan Pablo García y el doctor Germán Medina. Ellos son dos médicos rosaristas que ahorita hicieron match en anestesiología en la Mayo Clinic. Entonces, pues gracias por haber aceptado nuestra entrevista inicialmente. Y como pregunta inicial, queremos saber sobre ustedes, cómo fue esa experiencia suya en el pregrado, qué tipo de estudiante fue cada uno. Entonces, no sé cómo quieran que nos organicemos, si quiere, quién quiere iniciar. Inicia, Em, inicia Juanpa. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Germán. Primero que todo, muchas gracias a Camilo y a José por la oportunidad. Eh, pues sí, para nosotros yo creo que es un motivo de alegría poder compartir con ustedes nuestra experiencia y sepan que lo digo desde el comienzo, cuando alguien necesite guía o necesite ayuda en todo este proceso, pues por lo menos puede contar conmigo. Entonces, ya volviendo a tu pregunta, bueno, como estudiante, pues en el pregrado, pues yo creo que yo empecé a estudiar medicina realmente solo porque me parecía muy interesante, me parecía muy chévere, pero sinceramente, en un comienzo yo pensaba que iba a ser cirujano. Ese era como digamos que mi primera meta, en gran parte porque uno de mis tíos es cirujano y él fue el que me metió a la medicina. Entonces, a lo largo de la carrera yo me enfoqué mucho en eso, en que yo quería ser cirujano. Entonces le la daba toda en las clases, no sé, en anatomía cuando estaba en segundo semestre. em, y en clínicas y me gustaban los turnos, todo esto. Em, y bueno, eso digamos que como estudiante sí me encantaba la clínica, pero no me encantaban todos los temas básicos, fisiología, como que no le prestaba mucha atención a eso, hacía los exámenes y bueno, pasaba, me iba bien, pero yo era más enfocado a todo lo de cirugía. Y eso digamos que es algo que yo creo que fue lo que cambió a lo largo de mi carrera. Me fui dando cuenta de la importancia de todas esas cosas de las básicas, realmente me di cuenta que no solo es importante en su momento para pasar los exámenes, tener un buen promedio, sino que cuando entras a clínicas ahí te das cuenta como, oye, si de verdad le hubiera parado más bolas a ese tema que vi en primer semestre, podría deducir muchas cosas de lo que estoy viendo en mis pacientes. Entonces, yo creo que esa fue mi transición de estudiante. Yo creo que uno empieza muy joven, ¿no? Cuando en medicina aquí en Colombia, por lo menos uno empieza de gente de 15, 16, 17 años, como que todavía no entiende bien la importancia de muchas de las cosas que está viendo. Entonces, por lo menos esa fue mi experiencia y le paso la palabra a Germancho. Pues no, mucho gusto, muchachos. Gracias por la invitación. Siempre un gusto acompañar a un grande como Juan Pablo. Eh, yo estudiante, ¿cómo fui? Buenísima pregunta. Yo me gradué del colegio a los 16 años, el 10 de julio del 16, imagínense. No había cumplido 17 y entré y yo me gozaba medicina. A mí me encantaba estar en la quinta, me fascinaba aprender en las sayas, que es un método muy distinto al que usualmente las facultades de medicina enseñan. Me gustaba mucho y desde pequeño me gustaban como cosas extracurriculares. Entonces yo le saqué gusto a, por ejemplo, enseñar. Los tutores pares fue parte de lo que me hizo a mí como querer aprender más, como que lo que me despertaba mucho gusto al estudio y a otras cosas. Em, sobre qué tan aplicado era, si me preguntan qué tan aplicado era como estudiante, yo diría que un 80%. Yo no era de esos que se mataban todos los días antes del parcial, se mataban. No, yo me gustaba básicas, yo jugaba fútbol, yo iba al gimnasio, era poco de salir, honestamente, pero tampoco era de esos que la noche anterior estaban clavados. En clínicas encontré un gusto muy grande por anestesia. Me gustaba mucho la medicina interna al inicio porque era como abarcaba mucho de la medicina, pero eventualmente el estilo de vida siento que no se acopla a lo que a mí me gusta y anestesia fue ese boom. Cuando entré a anestesia fue amor a primera vista casi. Decidí inmediatamente y tuve la oportunidad de, en décimo,
meter varias selectivas y en el internado electivo lo mismo, meter varios meses de anestesia y ya. Eso fue, también encontré un gusto por, pues como les decía, por la docencia y por la investigación, que lo cultivé casi que desde noveno, diría yo. Mm, y ese fui yo de estudiante, yo me gozaba, yo me gozaba las hayas y ya en clínicas busqué hacer más, algo un poco más serio, profesionalmente hablando, publicar, ir a congresos, esto y aquello, pero ese fui yo de estudiante. No, muy chévere, como dos caminos como diferentes, pero que al final llegaron como al mismo objetivo, ¿no? Que es como esta parte compartida. De Juanpa me llama mucho la atención como esta transición que hablamos de cirugía a anestesiología. Personalmente tengo una duda y si es, digamos, con el contexto y este background ahí familiar que existía con tu tío, con toda esta parte quirúrgica que se mantenía, ¿tú les compartiste esa decisión o digamos ellos qué pensaron cuando tomaste como ese rumbo diferente? Bueno, sinceramente creo que siempre me han apoyado mi familia en cualquier decisión, en cualquier cosa que yo he hecho. Tengo esa gran fortuna. Entonces, yo creo que sí, nunca hubo una presión real de ellos. O sea, ellos decían como, bueno, chévere que le gusta la cirugía y me veían activo en los grupos de interés y investigando en cirugía y todo esto. Pero eh, no sé, creo que también vieron natural esa transición a anestesiología. Yo creo que es un tema que es de hecho más común de lo que yo pensaba cuando yo empecé a tener esos pensamientos así que eran conflictivos, ¿no? Que yo decía, pero yo toda la carrera, bueno, gran parte de la carrera pensé que iba a ser cirujano y luego anestesiólogo, pero al final siento que son especialidades que son más parecidas de lo que pensamos y al final trabajas, estás con un paciente a la vez, por lo menos en anestesiología, estás en salas con un paciente. Digamos que a mí me encantaba estar en la sala de cirugía y de hecho hay un dicho que es muy popular que dice, si tu lugar favorito en el mundo es las salas de cirugía, vuélvete cirujano. Si tu lugar favorito en el hospital es la sala de cirugía, entonces más bien sea anestesiólogo. O sea, si uno realmente no se halla haciendo nada por fuera de la sala de cirugía, es quizá para, digamos que irse por el camino de la cirugía, creo que estaría bien. Pero si por lo menos yo intentaba verlo desde un punto de vista más de tener una vida y un estilo de vida y una profesión que fuera como un poco más holística. Entonces, me gustaba ver al paciente no solo desde el punto de vista anatómico y de hacer las intervenciones, sino que empecé a ver también la importancia de toda la parte fisiológica y me encantaba poder esos conocimientos básicos, poderlos ver en el paciente anestésico y tomar decisiones y ver cómo todos esos parámetros fisiológicos cambian en tiempo real con las acciones que tú tomas. Entonces me parece que es un rol que se ajustaba más a lo que yo quería y pues cuando lo empecé a hablar con mi familia, con mis amigos y eso, pues la verdad fue muy natural, digamos, esa progresión. Todos me apoyaron. Entonces, pero es un tema muy chévere, ¿no? Y al final, y una cosita que me gustaría mencionar es que nunca es muy tarde para cambiar de rumbo, ¿sí? Hay gente que empieza especialidades y se dan cuenta de que no les gusta y cambian. Yo creo que hay que ser muy honestos con uno mismo. Si uno no está disfrutando lo que está haciendo y hay algo más que quisiera intentar, dar ese paso, ¿sí? Hablar, informarte con la gente que está en ese campo que te interesa, pero digamos que ser valientes y dar ese paso a dar el cambio, así sin miedo, digamos, a defraudar a nadie, sino al final, pues es el futuro de uno mismo, ¿no? Es lo que vas a hacer el resto de tu vida laboral, entonces creo que siempre es válido hacer esos cambios. Qué chévere, Juanpa. Qué interesante eso que habla sobre el tiempo, porque siento que nosotros como estudiantes de medicina y ustedes ya como médicos siempre tenemos como esa presión de cuál es el siguiente paso, de siempre estar como tratando de ir al máximo por lo competitivo que es este medio, ¿no? Y con esa introducción les hago esta pregunta. ¿Cómo fue este proceso de pensar en Estados Unidos? ¿En qué momento surgió esa idea? Porque descartaron Colombia y sienten ustedes que hay como una deadline para decir, voy a iniciar a realizar esta preparación. Y si quieres, iniciamos contigo, Germán. Bueno, gracias. Súper buena pregunta, súper buena pregunta.
Les voy a contar primero mi experiencia personal y luego les cuento mi opinión sobre la segunda parte. Desde el primer semestre yo tenía un amigo, tengo un amigo muy, muy querido, a quien admiro profundamente, que de hecho hizo match en este ciclo. Es un médico rosalista, se llama Juan David Cala, hizo match en medicina interna en Yale y él siempre estuvo con esa visión de Estados Unidos desde que yo estaba en primero. Él iba un poco más adelante, yo me acuerdo como en quinto o sexto. Yo en ese entonces no me veía por fuera, yo me veía haciendo una residencia en Colombia, eventualmente en lo que me gustaba, sí, ahí me vería. Pero empezó a pasar el tiempo, empecé a estudiar con los recursos que él me recomendaba, que me parecían maravillosos, que eran los del STEP. Y luego entré a clínicas, él me seguía insistiendo, lo vi irse a Houston a hacer unas rotaciones. Varias personas más que empecé a conocer empezaron a irse y me decían, venga, usted tiene un buen potencial, ¿por qué no lo piensa? El STEP es algo chévere, es retador, es un camino retador, pero piénselo, es un camino de vida muy interesante, las oportunidades allá son maravillosas. ¿Por qué no lo contempla? Eventualmente yo me decidí por ver cómo era el proceso y justo llegó el COVID y yo dije, bueno, pues echémosle un vistazo ahora sí de lleno. Me pareció súper retador, un camino largo que tiene diferentes fluctuaciones de estás arriba, te sientes súper bien y luego estás abajo, sientes que no vas a poder, que está muy lejos. Creo que podremos hablar un poquito más a profundidad. Pero en ese momento yo dije, bueno, en pandemia dije, bueno, me cancelaron rotaciones, voy a estudiar, me voy a preparar y voy a presentar el primer step y vemos. Ya después de haber preparado y presentado el Step uno dije, uff, esto es algo adictivo. Desafortunadamente es un masoquismo que uno le gusta, ese estudio pesado, largo. No sé, a mí me encantó. Me gustaba que incluía algo más holístico que solo un examen, como a veces uno puede pasar por alto otras cosas en Colombia, por ejemplo, y era presentaciones internacionales, estudios que uno publique, experiencia en rotaciones allá. Siento que era algo que uno lo valoran tal como eres, no solo un examen. Y eso me gustaba. Creo que eso desmitifica un poco ese inconsciente que tenemos de que pasar a residencia en Estados Unidos solo son los steps. Definitivamente no. De entrada ya les voy tirando el spoiler. No solo son los steps. Eh, Creo que voy a dejar ahí mi parte, mi experiencia personal. Bueno, después me fui en el internado especial a rotar en medio con un doctor que conocí allá, el doctor Carlos Mantilla, de anestesia, en un laboratorio y pues ahí también hice una rotación clínica y pues ya solo fue aplicar al MASH después de completar los steps, un poco de investigación y ese fue mi camino, pues mi decisión. Frente al deadline que ustedes mencionan, es una pregunta muy compleja. Y creo que ahí entran dos puntos a esta discusión. El primero es la presión que nosotros al graduarnos de medicina en Colombia sentimos frente a lo rápido que suelen pasar nuestros compañeros a residencia. Y es una presión que se siente. Uno empieza a ver y uno se alegra por los demás. Yo en lo personal veía a mis compañeros y decía, uff, qué maravilla, entraron a cirugía, pediatría, anestesia. Y me alegraba mucho por ellos, pero al mismo tiempo detrás estaba la vocecita de, ¿y tú cuándo vas a pasar? Y uno decía, no sé, no sé, no lo sé. Eh, pero es una presión importante. Creo que los americanos tienen una visión diferente. Ellos, pues es un camino distinto, evidentemente, por su modelo de educación. Pero conozco muchas personas, tanto de Colombia, de otros países de Latinoamérica, que hacen un proceso más largo, entran a los 30, 32 a empezar a preparar los steps. Luego, mi respuesta es no, yo no creo que haya un deadline para empezar a preparar este proceso. Siempre y cuando uno quiera, uno se devote a lo que quiera hacer, tenga una meta clara, se rodee bien y prepare las cosas, lo puede lograr sin problema, independientemente de qué tan temprano, qué tan tarde empiece. No sé, Juanpa, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es, yo creo que la segunda respuesta de Germancho, yo creo que es imposible decirla mejor. Comparto todo lo que él dijo. Em, sí, o sea, no hay deadline. Obviamente, entre más temprano, mejor, ¿sí? Eso es lo ideal. Y si puedes desde primer semestre, y es algo que
Cuando las personas que están comenzando alguna vez se acercan y me preguntan, yo les digo, si pueden desde primer semestre estudiar los temas que están viendo en sus áreas, pero con materiales del STEP, están duchos, ¿sí? Porque va a ser mucho más fácil más adelante y se van a quitar un peso de encima y va a ser mucho más fácil el proceso. Entonces sobre la pregunta del deadline, yo creo que no hay deadline. Entonces, rodéense bien de personas que los apoyen, porque obviamente el camino es difícil, que su familia entienda cuál es su objetivo y ustedes mismos convénzanse de qué es lo que quieren, pero claro que se puede en cualquier momento y uno ve ejemplos de personas de 40 años hasta 50 años, me acuerdo, he visto en Twitter y en Instagram gente que hace match. Entonces, sí, quizá esa mentalidad muy afanada que uno desarrolla en Colombia, que como les decía, que con 15 años uno ya está empezando medicina, eso quizá aquí en Estados Unidos no es tan importante y no ven mal que alguien que ya tiene familia, que ya tiene hijos, de hecho creo que es lo más normal del mundo aquí que los residentes, antes los estudiantes de medicina tienen su familia, su esposa, etcétera. Entonces, eso es súper normal aquí. Y ahora pues les voy a hablar de la primera pregunta sobre mi proceso. Entonces, digamos en mi caso, cuando yo empecé medicina, me acuerdo que una tía, perdón, una prima, ella es médico y ella me decía, ¿por qué no haces el Kaplan? El Kaplan me decía que el Kaplan es esta empresa que ofrece cursos de preparación para los STEPS. Y yo en ese momento como que apenas estaba procesando que iba a ser médico, que estaba empezando, y yo como que no le presté mucha atención. Y luego, digamos que lo que hizo clic fue cuando estaba en octavo semestre, si no estoy mal, viví una experiencia que Germán, yo sé que también la vivió hace poco, pues un voluntariado que hice a bordo de un hospital, un barco hospital más bien, de la Armada de los Estados Unidos. Yo estaba en octavo semestre, vi el post en Instagram que puso una página de la universidad que estaban buscando voluntarios que supieran inglés para hacer traducción en vivo. Entonces yo dije, bueno, me apunté, seleccionado y en esa experiencia fue la primera vez que estuve, digamos, de lleno en el sistema de salud estadounidense a bordo de ese hospital, de ese barco. Fue una semana y esa semana yo creo que me abrió los ojos de una manera impresionante. Me encantó ver cómo estaban organizados los equipos de trabajo, donde siento que esa jerarquía que uno está acostumbrado a ver aquí en Colombia, donde uno es imposible tutear a un doctor, digamos, o es imposible llamarlo por el nombre, sino que sí, cualquier decisión no depende de uno, sino de la persona que está inmediatamente arriba, o sea, cosas de ese estilo, siendo que en Estados Unidos eso no se sentía, cuando por lo menos en esa experiencia y en las rotaciones que he podido hacer acá, aquí siento que cada persona se siente como un miembro súper importante del grupo. Siento que eso veía yo como los enfermeros, las enfermeras estaban también empoderados de sus pacientes. Me gustó mucho ver eso y además me pareció muy bacano cómo estas personas que no conocían, o sea, no se podían relacionar ni siquiera culturalmente con esos pacientes, porque son médicos que venían de Estados Unidos a tratar pacientes que eran migrantes venezolanos, indígenas, etcétera, eh, n- no podían relacionarse con ellos y sin embargo les estaban prestando el mejor servicio posible y digamos, eso me pareció pues muy conmovedor y muy chévere. Y ver que en Estados Unidos por lo general se atienden poblaciones muy diversas, eso me pareció también muy chévere, o sea, pensar, yo empecé a hablar con ellos, a hacerles preguntas, cómo era el proceso, cómo pasaban a la residencia y me empezó a sonar mucho. Y luego yo creo que el otro componente es, pues yo creo que darse cuenta de las desventajas de nuestro país, de ejercer la medicina en nuestro país. Pues digamos uno ve pues en las noticias, cuando estaba todo el tema de la ley de residentes, hay muchos peros para ejercer medicina de una manera cómoda en Colombia. Así seas especialista, no es raro ver uno de los especialistas matándose, trabajando para poder darse un estilo de vida bien, o sea, ni siquiera un estilo de vida muy costoso, sino un estilo de vida de clase media y uno los ve matándose trabajando, condiciones de trabajo que no son las ideales, que muchas veces no hay los recursos que uno quisiera para hacer las cosas. Entonces, como que viendo esas cosas en la clínica, más esa experiencia que detonó como ese clic, fue lo que me llevó a decir, bueno, como que sí quiero hacer esto y voy a tomármelo en serio y pues el resto del camino realmente no fue tan distinto al de Germancho. De hecho,
Germán y yo nos conocimos en persona el mismo día que hicimos el Step One, lo hicimos en el mismo lugar. Y no, obviamente no fue planeado, apenas nos conocíamos por celular, yo creo por chat, y casualmente teníamos el Step el mismo día, y ahí fue donde empezamos a hacernos amigos, y bueno, eventualmente yo también vine a hacer research a Mayo Clinic, eh, y digamos el resto del camino, pues yo creo que fue muy similar. Ujú. Tremenda coincidencia, ¿no? Y para ese Sí, momento los dos ya sabían que querían anestesiología, ¿sí? en ese momento, bueno, yo sé que Germancho, yo creo que sí. Yo todavía no estaba muy seguro porque todavía, o sea, me gustaba anestesia, pero yo todavía tenía la idea de cirugía todavía era muy grande cuando hice el Step One. Mm. Entonces, ujú, Pero ese, creo que es como de los mejores encuentros o de los más chéveres que he escuchado, que precisamente se conoció en este One y bueno, 2, 3 años después, no sé realmente cuánto tiempo haya pasado desde entonces, ambos están haciendo match en el mismo, en el mismo hospital con la misma residencia. Es algo como muy impresionante, ¿verdad? ujú, Ahorita que ahorita los dos pues traían a colación este tema del sistema de organización de Estados Unidos, que afortunadamente también pues para ustedes sí mantiene como todas las ventajas en los términos económicos o la disposición de los elementos para ejercer la medicina. Yo quería traer pues algo sobre la mesa que a veces como que resulta ser un poco álgido y es con respecto al sistema de salud, porque muchas veces creo que eso es de los comentarios que más se critican con respecto a Estados Unidos y por lo que la gente a veces dice como no, yo me quedo en Colombia porque siento que de pronto es un sistema de salud que es un poco más, pues digamos que contribuye más al pensamiento en común y se cae en la tendencia y en el mito de que el sistema de salud de Estados Unidos tiende a tener como esta tangente que es un poco más capitalista, que busca más bien cómo aprovecharse como el recurso económico. Entonces, pues quisiera saber un poco más su pensamiento con respecto a esto que les acabo de comentar. Listo, si quieres, contigo, Germán. Sí, sí, por supuesto. Esa es una gran pregunta, sin duda. Em, yo creo que uno valora mucho su sistema de salud cuando entiende algunas dinámicas que suceden en Estados Unidos. Yo creo que ese valor de solidaridad y de aseguramiento que tiene el sistema de salud colombiano, de verdad que uno no lo valora lo suficiente. Uno no cae en cuenta de su importancia y de cómo quisieran tenerlo tantos países en el mundo como nosotros. Incluso sucede en Estados Unidos. Es un modelo muy diferente, sin duda. Nuestro modelo es traído de Europa, del siglo XX, es muy distinto a cómo se formó el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, pues el aseguramiento ya es más de privados y los programas que tenemos, más bien que tienen gubernamentales, están enfocados hacia ciertas poblaciones, no siempre la cobertura es completa y los costos suelen ser muy elevados, razón por la que suele ser motivo de críticas que no, que una, y suele ser incluso de chistes, de no, me fracturé, yo qué sé, o me esguincé, si ni siquiera me fracturé, y me cobraron esta vida y la otra, y estoy endeudado hasta mis bisnietos. Entonces uno dice, claro, eso en Colombia no pasa. En Colombia la EPS te va a cubrir todo, te va a permitir hacer la inmovilización, etcétera, y todo bien, te vas para tu casa pagando 20.000, 30.000, 40.000 pesos, yo qué sé. Ahora, como residente, como personal en formación, creo que uno se enfrenta a esas dinámicas en Colombia, eh, y es valioso entender el punto de vista. Voy a hablar principalmente de lo valioso. Yo creo que le voy a pedir a Juanpa que hable de las desventajas también. Y es muy valioso uno ver como residente, o por lo menos por experiencias pasadas, cómo el sistema de salud es tan poderoso y cómo acoge a los pacientes sin ningún inconveniente, independiente de su procedencia, de su etnia, de su poder adquisitivo, etcétera. Eso es valiosísimo. Y yo creo que es lo que más rescato del sistema de salud colombiano. Del americano, sin duda, creo que le ofrece más garantías, lo diré de esta manera, al médico, y yo opino algo diferente de los que dicen que ejercer medicina en Estados Unidos es una medicina defensiva. Sin duda, suelen haber demandas en mayor frecuencia en Estados Unidos que en Colombia, pero no por eso se convierte en una medicina defensiva. Yo creo que ese es un mito que tal vez ha entrado en el inconsciente de muchas personas, pero no, yo no creo que sea tan así. Yo creo que sin duda hay costos mucho más elevados para el paciente de los que hay en Colombia. Y para el personal en formación, no creo que hayan tantas diferencias. No sé, Juanpa, ¿tú qué opinas?
Bueno, la respuesta de Germancho es excelente. Yo creo que hay que, o sea, pues ser muy honesto y muy transparente con uno mismo y entender que son sistemas muy diferentes. Obviamente el sistema colombiano es mucho más solidario en ese aspecto y pues es una realidad, ¿sí? Eso no es una mentira. O sea, que aquí uno de los grandes problemas es que la gente, digamos que va al hospital y le ofrecen los mejores servicios, lo que sea, pero al final pues terminan con deudas muy grandes. Pues sencillamente así es como está estructurado el sistema y pues hay gente para la que eso tiene mayores implicaciones en las decisiones que toman para el resto de su vida, ¿sí? Al final, pues uno tiene que pensar es en el futuro, por lo menos la forma en la que yo hago es pienso en el futuro que me voy a dar a mí, a mi familia, eh, cómo la calidad de mi formación va a ser distinta, pero obviamente todo hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Obviamente también quisiera que el sistema quizá fuera más solidario. Sencillamente es imposible tenerlo todo. Yo creo que no existe un sistema que pueda cubrir todos esos aspectos en el mundo. Entonces, pues es algo de lo que hay que ser consciente, que es diferente, va a ser diferente, pero es un sistema que está lleno de oportunidades para la gente que está formándose. Es un sistema donde vas a ver poblaciones de todas partes del mundo, pues obviamente depende en la ciudad a la que vayas, pero en la mayoría de grandes hospitales aquí son sistemas que atienden pacientes de todo el mundo. Eso es supremamente chévere y al mismo tiempo los residentes también son gente que viene de todo el mundo. Entonces, sí, son sistemas diferentes, y definitivamente yo creo que es bueno ser consciente de esas diferencias, antes de, digamos, empezar a meterse de lleno en ese camino de los steps y todo lo demás. Muy chévere. Otra cosa que me haces recordar, Juanpa, y perdón, los interrumpo, y es algo interesante, y es esa dicotomía del sistema de recursos finitos, como lo es Colombia, donde el Estado es muy distinto, por ejemplo, en las cabeceras municipales o grandes ciudades, de las partes alejadas del país. Creo que ahí también hay una importante consideración, y es que muchas veces esa recursividad que tienen algunos médicos es valiosa, y manejarse y moverse en un medio de recursos finitos, como les digo, también trae buenos aprendizajes. Entender que las cosas cuestan, que no todo debemos mandarlo porque sí, sino que debemos ser conscientes de qué medicamento mandamos, qué ayudas diagnósticas pedimos, qué imágenes no pedimos. Es que en Estados Unidos a veces, pues el recurso siempre está disponible en función de que si se puede pagar, pues ahí va a estar. En Colombia a veces simplemente el recurso no existe y el recurso que usted tiene está a horas de distancia en una ambulancia, en una carretera destapada. Luego, creo que esa consideración también es interesante y son habilidades que uno aprende en Colombia que probablemente no vaya a aprender en Estados Unidos o no en la misma frecuencia, me atrevería a decir. Otra, Chévere. Sí, de acuerdo. Creo que, pues, personalmente yo considero que ese es uno de los parámetros que se me hace que tiene mayores ventajas en la misma formación que ejercemos como colombianos. La medicina que vemos acá puede estar en hospitales que son de muy alto nivel, en los que también llegamos a mantener como esos recursos en donde también podemos extendernos de una forma un poco más amplia, pero al mismo tiempo ya pasamos a 2 cuadras, 4 calles, a un panorama totalmente distinto. Entonces es muy enriquecedor como todo eso también. Chévere ese comentario. De acuerdo. Para continuar, ahora sí, un poco hablando de su preparación, me gustaría que nos contaran cuál fue esta lista de tareas inicial para iniciar este proceso. Para las personas, digamos, que no tienen mucho conocimiento sobre este tema y que tienen esa pregunta de, bueno, yo quiero iniciar este proceso, pero no sé por dónde iniciar. ¿Cómo fue, cómo funcionó para ustedes y cómo cambió también esa lista de chequeo a medida que fueron avanzando? Entonces, Em, ujú. Si quieres, yo puedo comenzar mencionando, digamos, cuáles son esas cosas, como un overview, un recorderis de lo que es todo este proceso. Básicamente, necesitas hacer dos exámenes que son esenciales para poder presentarte a la residencia, que son el Step 1, que es un examen de ciencias básicas, que dura 8 horas y que básicamente el resultado te lo entregan, como pass o fail, dependiendo de, digamos, eh,
si pasas el corte, que creo que son como 198 o 200 puntos de un total de 300. Entonces ese es el Step 1, que es como ciencias básicas. Luego viene el Step 2, que también lo tienes que presentar, que es de ciencias clínicas, digamos. Entonces, es un formato muy similar, es un poco más largo, tiene un bloque de 40, son 40 preguntas adicionales. Y además de eso, tienes que hacer un examen de inglés ocupacional que se llama el OET, que básicamente pues, es un examen también selección múltiple. Todos estos exámenes son selección múltiple, si no lo había mencionado. Entonces, el OET también es selección múltiple, pero es orientado a medicina. Y entonces es como los exámenes de acreditación de inglés. Entonces, te hacen preguntas de que en esta situación, bueno, no sé, el paciente qué es lo que quiere, qué es lo que está pidiendo, y también tiene una sección donde escribes, una sección donde tienes que hablar, tienes que, digamos que demostrar que puedes desenvolverte en una situación en inglés, una situación médica, en una relación médico-paciente. Entonces, esos son como los exámenes básicos que hay que hacer. Creo que los puedes hacer en cualquier orden, si no estoy mal. Em, y además de eso, para presentarte a la residencia, pues vas a necesitar unas cartas de recomendación. Usualmente lo mínimo que se recomiendan son 3 cartas, ojalá de médicos estadounidenses o que ejerzan en Estados Unidos, me refiero. Y pues vas a necesitar otros documentos y otras cosas que hay que traducir, pero eso digamos que es lo más importante. Entonces, yo creo que ese es como el overview de lo que es el proceso. Puede demorarse, yo conozco casos de personas que hacen todo, todo, todo en un año logran hacer todo, y también hay casos de personas que se pueden demorar, pues yo empecé en 2021, presenté el Step 1 y yo empecé a estudiar yo creo que el año antes, entonces de 2020. Entonces, me tomó 4 años, digamos, o 3 años y medio, algo así, todo el proceso. Entonces, digamos que es un espectro muy amplio y voy a dejar que, si quieres, Germancho, que hable de los recursos, de la forma en la que uno puede estudiar. Súper, súper, Juanpa. Sí, coincido en que esos son todos los pasos. Se dan cuenta que es un proceso largo y, bueno, frente a los recursos, yo creo que hay infinidad. Van a encontrar infinidad tanto por experiencias como las que nosotros les podemos comentar, como por foros, redes. Yo creo que hay algo principal y lo hablaré en la generalidad y luego iré a los casos concretos. Algo principal y son los recursos que te dan contenido. Es decir, aquellos recursos que les enseñan a uno, o básicamente todo lo que son los temas, qué aprender, qué es lo importante, que es como lo más high yield, lo que llaman ellos, y ya después aprender a aplicar esos conceptos. Aplicar esos conceptos a través de QBanks, bancos de preguntas que vienen miles, literalmente vienen miles de preguntas donde uno le ponen bloques similares o casi semejantes, idénticos a los que se va a enfrentar. Y una vez uno lo responde, le dicen, bueno, usted tuvo bien estas, tuvo mal estas, las que tuvo mal, las tuvo mal por esto. La respuesta que usted puso está mal por esta razón. Y la que está bien por esta razón. Eso es lo más valioso. Eso tiene evidencia detrás. El testing effect es un efecto de testeo que tiene evidencia detrás del aprendizaje y la consolidación de la memoria. Hay muchos recursos adicionales como lo son libros, como el First Aid, los libros de Kaplan, libros de diferente índole, y las famosas flashcards de Anki o Quizlet o lo que uno utilice para recordar y intentar retener, evitar que ese pensamiento que nos está utilizando pues se pierda. Yo en lo personal les daré mi experiencia personal. Yo utilicé más que todo QBanks, yo utilicé UWorld y antes de UWorld utilicé USMLERX por un periodo. Parecieron muy buenos para los conceptos. Cuando tenía dudas, usualmente iba a algún libro de Kaplan o incluso al First Aid. Me parecía bueno, tenía buenos conceptos. Utilicé Pathoma para las partes de patología. Me pareció también excelente. Mm, y de Anki lo utilicé más en el primer step, hice casi 3000 flashcards. En el segundo lo usé menos y creo que lo usaba más estratégicamente, como que ya tenía un poquito más la dinámica. Y bueno, de bancos de preguntas, creo que eWorld siempre va a ser campeón, siempre sale adelante como el mejor. Hay otros, uno emergente ahorita es ambos. A mí me parece muy bueno, me gusta como la integración que tienen con sus conceptos, como también con las preguntas.
y tiene integración ahora también con Anki, lo que lo hace como una interfaz muy poderosa para el que lo quiera utilizar. Y bueno, antes de decirle, a preguntarle a Juanpita qué otros recursos él recomendaría, creo que hay un punto interesante a poner sobre la mesa y es esas habilidades que uno tiene que desarrollar sobre responder preguntas, porque no solo es prepararse y ya y adquirir conocimientos, sino ponerlo en práctica, lo que llaman los test-taking skills o esas habilidades de tomar tests. Y eso me parece súper interesante. No sé, Juanpa, si tengas alguna consejo o algo para uno volverse buen test taker. Siento que tú eres mejor test taker que yo y eso nos podrías dar un buen insight sobre eso. Bueno, la respuesta de Germancho es súper completa. Em, si quieres, bueno, primero respondo lo de test taking skills. Pues yo creo que, em, ¿qué será? Yo creo que lo más importante es hacer la mayor cantidad de preguntas que puedas para que te sientas cómodo al momento de hacer el examen y que lo que tú estés viendo en el examen te sientas familiarizado con los contenidos y no sea como, o sea, que no sientas que cuando estés entrando al examen te vas a enfrentar a algo completamente nuevo, nunca antes visto, sino que ya has hecho tantas preguntas que se va a sentir como otro montón de bloques más, ¿sí? Como que ya estás acostumbrado a hacer bloques largos, estás acostumbrado a sentarte en una mesa y hacer un bloque de una hora seguido sin distraerte o sino solamente haciendo eso. Entonces yo recomendaría que antes de hacer los exámenes intenten hacer como esos bloques simulados, esos exámenes simulados donde hacen muchos bloques seguidos en un día. Por ejemplo, en un día intenten hacer 5 o 6 bloques seguidos. De esa manera como que el ritmo les va a ayudar. Tomarse los descansos siento que es importante. Hay gente que hace varios bloques de seguido el día del examen, pero ellos te dan la posibilidad de que salgas a tomar descansos entre cada bloque de una hora. Yo, la verdad, en ambos exámenes que hice, me tomaba cada vez que podía el descanso y siento que es bueno como para uno como reiniciar, como que alguna vez en alguno de los exámenes intenté hacer dos de seguido y me sentía ya a la mitad del segundo bloque, sentía que ya no daba más, pero tomándome los descansos, yendo al baño, tomando agua, siento que como que uno se energiza y vuelve con todo. Entonces, esa sería otra recomendación. Eh, a veces, bueno, la de confiar el trust your gut, que llaman, confiar el primer pensamiento, siento que funciona. O sea, siento que si uno realmente no sabe porque no se va a acordar, intentar seguir con la primera que pensó. Y ahora sí, ya sobre lo otro de los recursos, yo creo que ha cambiado un poco el paradigma de formación, de preparación para los steps. Siento que hace unos años, incluso hoy en día, si la gente que no está muy familiarizada con el tema, escucha Kaplan y Kaplan, digamos, hace varios años, siento que sí era la herramienta que todo el mundo hacía, todo el mundo seguía, porque Kaplan te ofrece como el combo completo que llaman, donde te dan las preguntas, te dan clases, te dan los libros, como que suena como el paquete perfecto, pero siento que eso ha ido cambiando y el paradigma hoy en día siento que es prepararte tú con recursos como separados, recursos que son ajenos entre ellos y tú mismo como ir administrándote el conocimiento a tu ritmo y no siguiendo específicamente el curso que, por ejemplo, ofrece Kaplan. Entonces, siento que eh, hacer preguntas, repito, es lo más importante. Cuando me han preguntado las personas, ese es mi consejo más importante y eso es algo que aprendí de Santiago Costa, que ojalá lo conozcan los que están viendo la entrevista, los que no lo conozcan. Él también se graduó de nuestra universidad. Es una persona brillante y tiene un canal de YouTube muy chévere que se llama Santiago Acosta, el canal. Yo a él le pedí mucha ayuda cuando estaba estudiando para el Step One porque yo sentía que me estaba tomando demasiado tiempo y demasiado esfuerzo y no veía que mis puntajes estuvieran subiendo los puntajes de práctica. Cuando él fue el que me dijo, no, tienes que cambiar ese paradigma de ver videos y de después complementar con preguntas a intentar hacer preguntas, preguntas, preguntas. Yo creo que eso es lo más importante. UWorld o ambos, que son los dos bancos de preguntas como más importantes, yo creo que cualquiera funciona, o sea, he visto historias de éxito con ambos, con cualquiera de los dos, entonces realmente no creo que haya problema con eso. Recomiendo mucho YouTube. Yo soy fan número uno de los YouTubers de medicina, porque hay muchos que son muy buenos y es gratis además. Entonces ya no hay necesidad de que se vean los videos del Kaplan o de lo que sea, porque todo está gratis en YouTube y gente brillante que pone unos videos muy chéveres.
y aprendes así. Incluso esto no solamente si están haciendo los steps, los que están estudiando medicina para sus exámenes y eso siento que en YouTube colocan el tema que quieren, colocan USMLE, porque siento que la gente que explica para el USMLE lo hace de una manera que hace muy fácil acordarse. eh, digamos, diseñan los videos para que se te quede lo más importante y lo puedas empezar a aplicar de una vez en escenarios clínicos, en preguntas. Entonces siento que eso es fenomenal. YouTube, entonces una herramienta muy chévere. Lo de las flashcards, Anki, me pasó muy similar a Germancho. En el primer examen hice un montón de flashcards. Yo creo que también hice varios miles de flashcards, pero siento que quita demasiado tiempo. O sea, sí funciona definitivamente, pero es que quita muchísimo tiempo. Entonces, si te das cuenta que no eres capaz, yo creo que vuelve a las preguntas y concéntrate en las preguntas. Para el Step 2 casi no hice flashcards, solo sí hice, no voy a decir que no hice, pero intenté ser mucho más conservador en cuanto a las flashcards que hacía, porque sentía que me aburría muchísimo. Siento que el cerebro no está tan activo como versus cuando te estás enfrentando a preguntas. Entonces yo creo que esos serían los recursos. Los libros, yo siento que el First Aid solamente lo usé en el Step 1, en el Step 2 la verdad no lo utilicé y siento que la forma que me parece más inteligente de usarlo es solamente como un libro de referencia y en PDF, no en físico, porque en físico es muy difícil buscar cosas, pero si lo tienen en PDF, por ejemplo, te enfrentas a una pregunta que te pregunte de, no sé, cualquier tema, enfermedades autosómicas recesivas, y tú dices, ¿cuáles son las que me tengo que aprender? Entonces te vas al First Aid, colocas Control F, a enfermedades autosómicas recesivas y te muestra una tabla muy chévere donde todo está resumido. Pero eso no quiere decir que te vas a leer todo el libro, porque siento que hace unos años eso era lo que se escuchaba, que uno ese First Aid se lo tenía que memorizar de cubierta a cubierta y, mejor dicho, la gente se lo leía 5 veces de seguido antes de los exámenes, sino que eso es absurdo. Bueno, habrá gente a la que le funcionó definitivamente, pero siento que ese paradigma ha venido cambiando. Entonces yo creo que ese es mi apreciación de los recursos del STEP y sí, y no tener miedo de preguntar cuando uno tenga algún problema con algo, preguntarle a alguien que ya haya hecho los steps y les van a dar muy buenos consejos seguramente. Eso es muy chistoso porque sí, eso del First Aid sí antes era visto como una Biblia ahí para el Step One, que uno veía también a la gente que tenía ahí como las hojas de los apuntes ahí como intercaladas con las páginas Sí, del sí, libro, sí, sí. todo eso. Yo decía, "Jue pucha, pero, o sea, uno, ¿cómo le hace con eso y lo mantiene organizado? También se me hace como, pues algo muy dispendioso, ¿verdad? Sí. Yo, pues así muy chiquito con lo que acaban de mencionar, digamos, Anki, ¿ustedes cómo recomendarían que sería como el mejor método para utilizarlo, pues después de haber hecho ya 5000 flashcards en las que uno después pasa simplemente el espacio así de una forma monótona y aburrida? ¿Ustedes cómo que recomendarían? Si guiarlo más que todo como con las preguntas que uno tenga mal o qué estrategias considerarían que serían efectivas allí? Bueno, pues voy a meter la cucharada yo y usualmente cuando uno estudia algo o uno aprende algo, la memoria funciona, eh, o más bien voy a meterme desde el otro punto de vista, el olvido de las cosas funciona a partir de dos mecanismos, o el decaimiento, ustedes no utilizan una memoria y se empieza a perder, o la interferencia, y es que aquellos detonantes que traen al presente esa memoria están confusos o están mezclados. Esas son las dos principales razones por las que uno olvida algo. Y al estudiar pasa lo mismo. Las flashcards lo que ayudan es a ustedes disminuir esa pendiente del decaimiento. Entonces, refrescan esos conceptos y se vuelven más recientes. Sin embargo, no necesariamente ayuda a disminuir la interferencia. Cuando uno no tiene claro un concepto, por más de que lo meta en una flashcard, no lo va a aprender y no va a poder responder las preguntas correspondientes a este tema. Creo que ese es un punto muy importante a traer sobre las flashcards. Y es que si ustedes no tienen un claro, por ejemplo, lo que decía Juanpa, enfermedades autosómicas recesivas, por más de que lo metan en una flashcard, ¿cuál es la herencia de, yo qué sé, cualquier enfermedad? Si no comprenden la fisiopatología, si no comprenden la presentación clínica, el tratamiento, no lo van a recordar. Puede que sí para datos puntuales, por ejemplo, yo qué sé, fibrosis quística en el cromosoma, en el brazo largo, el cromosoma 5, bueno, seguramente sí, eso sí lo recuerden fácilmente, pero que se da por una mutación en el canal CFTR, que la presentación es esta, que aquello, eso sí no lo van a saber si no tienen claridad
sobre todo el conjunto de temas. Para datos puntuales, para cosas de memoria, memorísticas, sí va a funcionar y son maravillosas porque sí tienen evidencia detrás. Pero cuando ustedes no están familiarizados con un tema, ahí sí pierden algo de evidencia y es que no tienen las bases para que ese conocimiento se consolide. Y me pasó algo similar. Justamente yo hice mucho en eso en el Step 1, 3000 flashcards, y ya las tenía clarísimas las flashcards, me las sabía de memoria, pero esa sensación de familiaridad no necesariamente significaba que las preguntas las fuese a responder bien. Entonces, por eso en el Step 2, ya con esa experiencia dije, venga, no es tan funcional, mejor aprendamos bien, hagamos más preguntas, reconozcamos más que no sé, que esa es la clave del Step, reconocer uno que no sabe y empezar a meterle a ese estudio. No sé, Juanpa, ¿tú cómo lo sentiste? Yo creo que para eso sirven las flashcards, para datos memorísticos, para cosas en las que uno esté flojo y necesariamente quiera repetirlo, pero no para conceptos nuevos. Creo que ahí sí viene bien aprenderlos y luego sí memorizarlos a largo plazo. Sí, yo creo que la respuesta de Germán es genial. O sea, ahí cubre lo que yo también pienso que es el tema con las flashcards. Em, yo también siento que en el Step One, más que todo, sí hay muchos temas de memoria que uno tiene porque hay cosas que definitivamente no tienen ninguna asociación más que sí, el nombre del gen con la enfermedad o el virus con el tipo de ADN del virus, sí, ese tipo de cosas que es imposible de alguna otra forma aprendérselo. Entonces, siento que ahí son valiosas las flashcards, pero no hay que decantarse por hacer solo flashcards para aprender nuevas cosas, como dice Germancho, es mucho más valioso que se vayan a YouTube y vean una explicación de 5 minutos y así con esa explicación seguro están limpiando como 10 conceptos importantes. Entonces, las flashcards sirven, hay digamos que dos modalidades de flashcards, pienso, para los steps, está hacer los bancos de flashcards que ya están hechos, entonces tú coges el banco, lo descargas y lo metes en tu Anki, que es la aplicación que usas, y ahí vienen, no sé, 5.000 cartas y tú ahí pues haces las 5.000 cartas o puedes elegir cuáles temas quieres hacer. Digamos que eso ahorra tiempo en el sentido de que tú no tienes que hacer las cartas, ya están hechas, pero la forma en la que yo siento que se volvió más eficiente, que fue la que usé en el Step 2 para mí fue hacer yo mis propias cartas de esos temas que yo sabía que necesitaba recordar, no de todo, sino solo de las cosas que necesitaba recordar, porque eso hace que te quita esa carga de encima, vuelve el proceso un poco más sencillo, hace que uno también sea más fácil empezar a revisar sus cartas. Es diferente tú empezar a revisar 50 cartas que revisar 300 cartas que uno dice, no voy a acabar nunca. Entonces siento que hay que también reconocer los límites y yo creo que la respuesta de Germancho no creo que le pueda añadir nada más. Perfecto, qué chévere. Viendo en retrospectiva todos estos consejos que recibieron a la hora de realizar la preparación, ¿cuáles consideran que fueron los más valiosos y cuáles sienten que de pronto no les sirvieron mucho? Si quieres Dale, tú. Juanpa. Em, bueno, a mí me sirvió mucho. Es que se me hace difícil intentar como aislar consejos que me hayan dado específicamente, pero yo creo que de los más importantes es hacer preguntas, hacer muchas preguntas, priorizar preguntas por encima de cualquier otro de los recursos. Em, lo otro es no dejarse caer por un mal resultado en un bloque, porque eso pasa y pasa muchas veces o en un bloque o en un examen de preparación pasa muchas veces y no hay que dejarse caer, no hay que dejarse afectar, sino intentar verlo siempre como una oportunidad de aprendizaje. Obviamente es mucho más fácil decirlo que cuando le está pasando a uno y acaba uno de pasar 4 horas haciendo un examen de prueba y le sale un resultado mostrando que su puntaje bajó con respecto al que tenía hace un mes. Pero pienso que ahí es tema de intentar uno enfocarse en el objetivo y saber que estás haciendo lo correcto. Obviamente ser muy autocrítico también es importante. ¿Cómo estoy estudiando? O sea, eso también es un consejo que me dieron y es ser muy autocrítico de la forma en la que estás estudiando. Si estás solamente corriendo por terminar rápido el bloque para irte a hacer otra cosa, pero realmente no te estás tomando el tiempo de leer todas las respuestas, de leer
porque no es ninguna de las otras opciones. Entonces, es más difícil que veas un progreso real, pero si uno se sienta y hace las cosas de una manera sistemática e intenta leer todas las respuestas, obviamente te puedes dejar de leer algunas de las respuestas si es un tema que ya manejas de pie a pa, pero al comienzo de la preparación, la gran mayoría de temas se van a sentir muy extraños, entonces ahí es donde es más importante uno estar enfocado en el objetivo y leer cada una de las respuestas y tomarse tiempo para revisar em, los bloques de preguntas. Entonces, sí, yo creo que eso es de lo más útil, que no es tan útil intentar hacer las cosas como seguir la receta de cocina me leo los videos del Kaplan, me leo el libro en este orden de que me indica el curso, porque siento que cada persona es diferente y a veces, o sea, esas recetas de cocina siento que no, eh, digamos que mentalmente se siente uno como, ¿cómo decirlo? Como encasillado en que tiene que seguir una única ruta, pero realmente el proceso siento que es mucho más personalizado a cada una de las personas que se está preparando. Entonces, eso sería por mi parte. No sé, Germancho, qué puede añadir. Sí, yo creo que ese consejo de Juanpa resuena mucho conmigo y es priorizar preguntas. Eso es fundamental. Y frente a eso que decía Juanpa de persistir, yo creo que ahí viene otro punto que voy a traer sobre la mesa y es ese valor que tiene persistir, creo yo, viene de el componente psicológico tan importante que está en la preparación de un examen tan complejo como lo son los STEPS. Y es que muy fácilmente uno se derrumba ante un mal resultado, pues porque son horas de trabajo, de mucho sacrificio, de dormir menos, de no ir a la salida a la que quería ir, de no verse el partido, de etcétera. Luego hay un papel emocional muy importante, un rol psicológico, y ahí es donde yo digo también prioricen el bienestar y el autocuidado. No es fácil, no es fácil uno decir, no, 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 hoy me duermo temprano y no hago el bloque extra que quería hacer, pero a la larga eso rinde más resultados y frutos que clavarse y quemarse en los primeros 2 meses de preparación. Creo que es algo que ya varias personas lo han hablado públicamente y es muy importante uno priorizar el sueño, uno priorizar la familia, priorizar los amigos, el ejercicio, lo que sea que ustedes hagan, yo qué sé, la lectura. A mí en lo personal, la lectura, el gimnasio, era algo que me sacaba de la rutina de estar sentado 6 horas viendo el mismo formato de preguntas y solo respondiendo y respondiendo y estudiando. Eso es algo muy valioso a tener en cuenta y entender que es igual de importante usted estar bien a usted presentar un examen, ¿sí? Y porque para presentarlo bien y sacar un buen puntaje, eventualmente va a necesitar tener esa estamina para estar 8 horas sentado en una silla. Y eso se adquiere a través de hacerlo progresivo, entender que es algo progresivo y es como una maratón. Usted tiene que entrenarse para correr larga distancia, no hacerlo a la carrera. Entonces creo que la alimentación, el ejercicio, el descanso y las actividades fuera del STEP son muy importantes. Entonces yo creo que ese sería el consejo que a mí me dieron iniciando y me fue muy útil ponerlo en práctica. Yo creería que eso y otro punto, pedir ayuda. Si uno dice, no, 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 siento que no estoy viendo el camino por donde es, pide ayuda. Creo que uno cuando mira en retrospectiva, ahorita que, por ejemplo, se los cuento, que hice Match, yo veía en retrospectiva y uno se debe a las personas que lo apoyaron en cada pasito. En el pasito de First Aid, en el pasito de U-World, en el pasito de agendar el examen. Tantas personas que aportan su granito de arena, uno se debe a esas personas. Eh, Creo que también de ahí nace esta red como de uno querer ayudar también, de que ha habido gente tan generosa con uno que le explica, que le enseña, que lo guía, que le apoya sin buscar nada a cambio. Eso es algo, una gratitud que uno siempre tiene y creo que pedir ayuda es importante. Uno saber decir, venga, solo no voy a poder. Este es un camino para hacerlo en conjunto. Nada más yo a Juanpa, a cada rato lo molestaba, Juanpa, ¿qué opinas? ¿Qué hago? ¿Será que hago flashcards? ¿Será que hago más preguntas? Juanpa, venga, ¿qué hacemos? Eso es parte del proceso. No aislarse, enconcharse, no. Pedir ayuda y apoyarse en los demás y apoyar a los demás en lo que uno más pueda. Creo que eso también es algo muy bonito y un consejo que le daría a cualquiera que esté empezando.
un punto de vista muy, muy solidario y también como muy, no sé, como de esta parte de acoger también, de seguir también los pasos de los demás y que los demás también como que sigan los pasos de uno con la ayuda que uno les pueda brindar. Creo que, no sé, sí, siento que eso se caracteriza mucho en toda esta parte de la preparación y cuando uno ve que las personas hacen match es un pensamiento compartido, lo cual me parece espectacular que siempre se tenga como ese sentido de compañerismo y también de ayuda por el otro. Ahorita que mencionaban eso, yo quería también preguntarles algo y es, digamos, ustedes con respecto a este tema tan importante que es la salud mental y comprender el STEP y pues todo este proceso que es largo, a veces puede complicarse, puede ser tedioso, pueden haber como muchos baches ahí en el camino. Em, ¿Consideran que es posible realizarlo, digamos que de lleno con la misma carrera sin aplazar semestres, sin necesidad de tener que tomarse un espacio dedicado a cada una de estas pautas que ustedes pues nos acaban de indicar? Voy a responder de una vez. Yo pienso que, claro que sí se puede, solamente o sea, como les decía al comienzo, entre más temprano lo hagan, mucho mejor, porque van a entender cómo funcionan los recursos y lo van a poder implementar como un método de estudio y los va a hacer muy competitivos, o sea, muy competentes, es lo que quiero decir, en sus rotaciones, etcétera, porque realmente la forma en la que uno aprende para los steps siento que hace muy fácil asimilar conceptos que después van a poder traer años después cuando estén rotando y estén frente a pacientes. Entonces, mi recomendación estelar es eso, empiecen temprano y métanlo como los recursos del STEM, métanlos como una herramienta de estudio. Siento que eso es lo ideal y yo creo que sí se puede. O sea, si hay muchos casos, si uno conoce, pues aquí los estudiantes en Estados Unidos no toman gaps, no toman, no aplazan semestre para los steps. Ellos sencillamente es parte de su carrera, les dan las escuelas de medicina, creo que les dan un periodo de tiempo para que estudien, pero eso no es nada comparado a lo que uno está acostumbrado a tomarse para estudiar para los steps. Entonces, claro que sí se puede, solo que hay que, pues, empezar desde temprano. Sí, yo creo que Juanpa dan el punto clave, y es que iniciar temprano es una ventaja, es un head start. Uno arrancar con esa preparación es muy valioso. A mí se me vienen a la cabeza dos puntos importantes. El primero es que a veces hablamos de una del STEP y menospreciamos que hay muchas personas que a veces les cuesta nada más el inglés. Entonces creo que ahí hay un punto importante y es reconocerse en su nivel de inglés. Si usted siente que está claramente listo para meterle un examen que es solo en inglés, en un inglés técnico que tal vez no conozca, puede que le tome más tiempo, evidentemente y abiertamente, porque hay mucha gente que estudia con recursos en castellano, que está perfecto, pero cuando se enfrentan a recursos que solo están en inglés, STEMs, o sea, preguntas largas con casos, ahí empieza uno a patinar a veces. Entonces, si la persona que está empezando a prepararlo no está tan familiarizada con esto, estoy casi seguro que le tomará más tiempo. Entonces, reconocerse y conocer sus límites, sus fortalezas y debilidades es clave. Ese autoconocimiento creo que es parte del proceso en general. Y aquí es un punto importante cuando uno empieza a decidir. Les cuento mi experiencia personal. Yo aplacé porque me caía de perlas, me caía de perlas. Yo aplazar entre décimo y once, hacer mi step, prepararlo bien, aplicar a rotaciones y dejar que pasara un poquito más la pandemia, para mi especial ya poder irme y hacer lo que quería hacer. Me cayó muy bien porque además venía de conocer varios mentores que me decían investiguemos juntos, y en ese periodo no solo estudié el STEP, sino que también publiqué varios papers. Entonces fue como 6 meses súper productivos. Entonces mi respuesta es, no es necesario. Si creen que les vendría bien hacer una pausa para solo preparar el STEP, hacer otras cositas, adelante. Yo no creo que haya afán. Creo que ya lo discutimos un poco y lo tocamos tangencialmente. No hay afán. La vida no hay afán. Para ser residente no hay afán. No, no pasa nada con aplazar. Ahora bien, si quieren hacerlo durante el semestre, maravilloso. Creo que también es posible. En particular el Step One, no sé, Juanpa, creo que te voy a pedir otra intervención. ¿Qué opinas? Ahora es Pass and Fail. Nosotros lo hicimos con puntaje, entonces ahí hay una diferencia. Creo que ya no, esos 6 meses que eran en promedio que uno se gastaba, creo que ahora uno los puede reducir o incluso hacerlos dentro del semestre.
de semestres de usualmente carga académica más baja, como en el Rosario lo son, noveno y décimo, creo que es un buen momento. Entonces mi respuesta es como sí y no. Si usted está dispuesto, aplace, tómese su tiempo, haga otras cosas, mejore su hoja de vida. Si no quiere aplazar, no aplace. Hágale durante el semestre mucha organización, mucho autocuidado, pero es posible. No sé, Juanpa, ahí en ese último puntico, ¿qué opinas? Ahí es clave lo que dice Germancho del tema de la organización, el tema de tener un horario, tener ¿cómo decirlo? Como este marco de decir siempre después de mi rotación a tal hora voy a estudiar o incluso si aplazaste, vas a tener mucho tiempo libre en las manos, pero entonces eso hace que sea muy fácil procrastinar también, porque uno dice, bueno, no estudio hoy, de pronto mañana estudio, pero eso va a hacer que no rinda mucho el estudio. Entonces, yo creo que es muy importante uno ponerse ese horario. Para mí fue clave, porque si no, cuando empecé a estudiar para el Step 1, aparte de que es difícil, muchos conceptos son difíciles y uno siente que no está progresando mucho, y aparte de eso, pues es tanto el contenido que es muy fácil procrastinar y uno decir, bueno, si uno no paga el examen, por ejemplo, esa es la otra, que uno, cuando normalmente uno empieza a estudiar, uno no ha pagado por el examen, uno no tiene una fecha en específico, eso hace que sea mucho más fácil procrastinar. Eso es un consejo que alguien me dio y me dijo, cuando yo veía que ya habían pasado 6 meses y yo todavía estaba muy crudo en la preparación, alguien me dijo, hermano, pague el examen y eso hace un cambio. Y siento que sí es cierto. Entonces, pagar el examen es muy importante cuando sientes que estás en ese periodo donde no logras avanzar y ser muy organizado para que haya un avance constante. Entonces, organizar el tiempo en el que vas a estudiar todos los días, hayas aplazado o no hayas aplazado, siempre dedicarle un tiempo para que mantengas el ritmo. De otra manera, porque conozco casos de muchas personas que empiezan a estudiar y en el camino dejan de hacerlo, dicen, no, esto es muy difícil. Al final es difícil, pero se puede y hay muchos ejemplos de gente que logra el éxito en los exámenes, pero sí hay que pues ayudarse y la forma de ayudarse es intentar ponerse horarios, cumplir los horarios. Entonces, sí, eso sería lo que yo le añadiría a tu respuesta. Muy plenamente identificado. Yo personalmente pagué como el ICFMG, como la inscripción, pero estaba ahí con miedo de poner la fecha del examen y para como ahí todavía no me siento. Sí, pues yo creo que todos, ¿no? Bueno, yo también siempre me ha pasado, me pasó mucho con el Step 1 porque me demoré mucho en tomar esa decisión, pero ya para el Step 2 y ahorita que ya pagué el Step 3, siento que lo ayuda a uno a entrar como al mindset de, bueno, esto es real, esto hay que hacerlo, gasté ya un montón de dinero porque eso también hay que mencionarlo, el pequeño es un proceso que es costoso, entonces es importante tener el apoyo de la familia, desde el comienzo preguntar cuánto se va a gastar uno. No sé el estimado, sería muy difícil aquí así como de primerazo, pero, o sea, no sé, por lo menos serían más de $6.000, quizás $5.000 en temas de exámenes, recursos, porque cada examen son como $1.000, si no estoy mal. Y además de eso, los recursos son caros, el U-Board también, o sea, eso también te cuesta como $600, algo así. Entonces, si uno suma todo eso, son como $5.000 por lo menos. Y fuera de eso, si quieres venir a hacer rotaciones, eh, eso también es un montón de dinero. Entonces, hay que hacer muy bien las cuentas desde el comienzo y contar, obviamente, con apoyo, si es posible, buscar el apoyo desde muy temprano. Genial. ¿Cómo funciona eso del Step 3? Entonces, ¿es un requisito tener los dos primeros para ingresar a la residencia? El 3, ¿cuál es o sea, cuándo uno lo puede realizar y qué cambia, digamos, si uno no lo pasa? Pues el Step 3 que efectivamente no lo necesitas para aplicar a la residencia. Algo que se escucha es que sí te da un boost si lo tienes y lo pasaste, como que mejora tu aplicación el hecho de tú decir ya presenté el Step 3. Aquí en Estados Unidos el Step 3 es un requisito, pero para los residentes. O sea, aquí la gente lo estudia y lo presenta durante la residencia, usualmente durante el primer año de residencia, al final del primer año, antes del final del primer año, el requisito es tener el examen listo. Entonces, eh, sí, o sea, si tienen el tiempo de hacerlo antes, otra recomendación importante, cuando hagan el Step 2 intenten conectarlo con el Step 3 lo más rápido posible porque los contenidos son casi exactamente iguales. Ahorita que lo estoy estudiando y lo hablamos con Germancho, es casi igual al Step 2.
gran parte de los contenidos, entonces obviamente si están frescos del Step 3, del Step 2, perdón, pasen de una vez al step 3, que fue algo que yo no hice porque yo hice el Step 2, luego tenía que hacer todo lo de la aplicación, que eso también va a consumir mucho tiempo. Entonces, idealmente organicen todo de manera que puedan sacar el tercer step de una vez después del segundo. Siento que va a ser mucho más fácil la preparación. Perfecto. Ya casi para terminar, ahorita hablábamos de que en ingresar a la residencia en Estados Unidos no es solamente los steps. Quiero que hablemos un poco de unos términos que yo en lo personal no tengo muy claros, que son clerkships, externships, observerships. ¿Cuál fue su experiencia con ellos? Y también que me hablen un poco de cómo ustedes llenaron esa hoja de vida, qué cosas recomiendan y todo lo que tiene que ver con no steps para llegar a este punto. Entonces, si quieres, iniciamos contigo, Germán. Pero por supuesto. Bueno, lo primero de clerkships, observerships y externships, usualmente tienen una principal diferencia y es el contacto con el paciente y la responsabilidad que tengan para con él. Los observerships, su nombre lo dice, es observador. Uno usualmente está con un doctor o con unos doctores, un grupo de doctores, y es un seguimiento constante de los doctores del quehacer diario del médico en Estados Unidos, de la ronda, pasan ronda normalmente, actividades académicas como si nada, pero no hay un contacto directo con el paciente y usualmente no están encargados del cuidado de un paciente. Cosa distinta a los clerkships, que usualmente son hands-on, es decir, son con contacto con el paciente. Estos suelen ser usualmente mejor valorados y mejor vistos en una hoja de vida, pues da cuenta de que ustedes tienen o tuvieron una relación con el paciente, un contacto directo, y sus cartas de recomendación usualmente dirán también, por ejemplo, Camilo estuvo en contacto con pacientes, lo vi, sus bedside manners fueron adecuados, sabía comunicarse, sabía hacer notas, hacer planes de manejo, etcétera. Entonces suelen ser un poco mejor vistos en la hoja de vida, darte un plus, digámoslo. Sin embargo, los observerships también son valiosos porque demuestran que tú estuviste embebido en un sistema que es ajeno al tuyo, porque tú no eres americano. Tienen un valor agregado adicional, sin duda. Los externships usualmente hacen referencia a esas rotaciones de los médicos ya graduados. Entonces, un externship lo hace un médico, ya sea general o especialista, que quiera hacer una rotación para, no sé, entender un poco cómo funciona, aprender prácticas ajenas a su día a día, o pues también si uno está buscando hacer el proceso de residencia, pues también buscar cartas de recomendación, tener contacto con paciente, etcétera. Y frente a la otra pregunta, en mi caso personal, yo pues di con personas maravillosas. Yo creo que di con mentores espectaculares que se entrenaron en los Estados Unidos. Uno de ellos es el doctor Héctor Medina, que se entrenó en Estados Unidos y él vino a Colombia y con él hice una relación maravillosa y él me enseñó mucho de lo que sé tanto en investigación, en presentación de congresos, en abstracts, casos clínicos. Con él tengo varias publicaciones. Entonces, creo que ese es un punto importante y es dar con un mentor que lo apoya a uno en su proceso, no solo los steps, como bien decías, Camilo, sino también de qué estoy haciendo para mejorar mi hoja de vida. ¿Tengo algún voluntariado? ¿Tengo alguna actividad extracurricular? ¿Voy a presentar en áreas afines a mi especialidad? Entonces, creo que eso es muy valioso y es valerse y rodearse de personas que lo apoyan a uno a subir esa escalera que es altísima de llegar al punto donde uno quiere tener la hoja de vida y decir, estoy orgulloso de lo que he hecho, puedo hablar de mis proyectos en una entrevista y no solo soy un puntaje. Yo no solo soy un puntaje de un día que me fue bien, me fue mal. No, yo soy una persona que, mire, he hecho investigación, he hecho docencia, he hecho esto, he hecho aquello. Entonces, la hoja de vida yo creo que es muy individual. Cada uno tiene un proceso muy bonito, individual, tiene una historia por contar. En mi caso era principalmente investigación y docencia, que es lo que más me gusta. Y pues uno también cuenta cuando aplica qué le gusta hacer en su tiempo libre. Y yo fui muy abierto, yo decía, no, mira, a mí me encanta tocar el piano, me gusta el fútbol, me gusta el ajedrez. Entonces, eso también hace parte de uno. Eso es lo bonito también del proceso en Estados Unidos, es que a uno lo valoran como persona, no solo como aplicante. No sé si eso, si eso quede tan claro, pero así es como yo viví el proceso y valor creo que yo encuentro principalmente en valerse de otras personas, de tener mentores y de buscar hacer parte de una comunidad académica.
Si a ustedes les gusta, yo qué sé, cirugía general, dermatología, lo que sea, buscar empezar a los congresos cuándo son, las sociedades académicas cuáles son, cómo puedo moverme en el medio. Creo que eso es valioso, esa iniciativa. No sé, Juanpa, qué otros consejitos tengas por ahí. Sí, no, excelente tu respuesta, Germán. Voy a intentar salir primero del tema del research. Es importante y si lo pueden hacer durante el pregrado es excelente. Siento que el hecho de que hagan investigación durante el pregrado no solamente primero les da herramientas para que si en un futuro quieren hacer investigación acá, porque es un paso que es muy bueno antes de aplicar a la residencia, porque eso, o sea, llegar a hacer investigación no solo significa que vas a producir papers, que definitivamente pues las estadísticas muestran que entre más papers tengas publicados, más presentaciones, vas a aumentar tus chances de hacer match. No solo es importante por eso, sino que vas a llegar al sistema, vas a poder interactuar con las personas, con los médicos, con la gente que está aquí y vas a poder tener muchas más oportunidades de muchas otras cosas para enriquecer tu hoja de vida. Entonces, si haces investigación en pregrado, te vas a sentir más cómodo y vas a ser más competitivo al momento de aplicar a una posición de research. Entonces, definitivamente súper recomendado. Y ahora sí, esto me lleva a la otra parte de mi respuesta, que es a donde quería ir, y es que las oportunidades, yo siento que están, el problema es buscarlas, y es como dar ese paso a buscar las cosas. Si han pensado en hacer investigación, tienen que buscarlo porque los proyectos puede que lleguen, pero realmente es difícil que alguien te diga, hey, ayúdame con con este proyecto si nunca has hecho investigación antes ni nada. Entonces, a lo que voy es, busquen las oportunidades, que las oportunidades están ahí, sobre todo para personas que son como yo, porque yo soy una persona que soy un poco introvertida. A mí eso es una de las cosas que siento que he intentado mejorar y trabajar a lo largo de mi carrera y a mí me costaba trabajo llegar y decirle, profe, ¿y por qué no hacemos un reporte de caso con esto? A mí me costaba muchísimo cuando me acercaba a alguien, algún profesor sobre todo, siento que el tema de la jerarquía en Colombia también tenía que ver con eso. Y siento que ese desenvolverse, pedir ayuda y llegarle a la gente es súper importante y definitivamente, por lo menos en mi caso, fue clave para llegar a donde yo estoy. Entonces, pienso que uno no es consciente de que lo quieren ayudar, pero hay muchas más personas que te quieren ayudar de las que tú piensas. El tema es que tienes que llegar a ellos, llegar con una actitud buena, sí, o sea, obviamente no demandar nunca, no exigir nunca, recordar que estás en una posición, eh, pues digamos, de quieres aprender, entonces llegarle a los docentes, llegarle, doctor, yo soy de tal lugar, mi sueño es esto, yo quiero hacer esto, puedo ir a rotar con usted un día, puedo hacer investigación con usted. Siento que eso es clave, en mi proceso lo fue. Siento que yo que conozco también gran parte del proceso de Germancho, puedo decir que también él así consiguió muchas oportunidades. Entonces las oportunidades están y cuando la gente ve esa hambre, les dan más ganas de ayudarte. Entonces eso es algo que yo siento que he ido aprendiendo a lo largo del proceso y, es eso, o sea, pregunten y busquen que mucha gente les va a ayudar y así van a poder conseguir rotaciones, la gente les va a dar cartas de recomendación, mejores cartas de recomendación, van a conseguir las posiciones de investigación y persistir mucho. Yo siempre les cuento cuando me preguntan las personas para llegar a Mayo Clinic a hacer investigación, fue mandar emails, mandar correos, insistir, así las personas no me respondieran, mandar correos. Yo mandé un montón de correos y ese, pues al final es eso, sí, es persistir y sentirse cómodo en el relativo fracaso, porque va a haber muchos pequeños momentos de fracaso en el proceso, pequeños fracasos, pero al final, pues todo es parte del proceso y hay que aprender a sentirse cómodo también cuando los resultados no son, pues lo que uno espera. Entonces, creo que eso es algo que es transversal a todo el proceso y puedo decir que a toda mi carrera. Entonces, eso sería. ¿No? Ujú, Que me sale tan impresionante también como, pues mucha tolerancia a la frustración también, ¿no? Es como ujú. que es tener como esa capacidad de resiliencia, como lo veo con esta perspectiva que ustedes nos brindan, de poder enfrentarse a las situaciones y de todas formas valerse y también acompañarse, como bien Germán lo habías dicho antes, de que afortunadamente el mundo y también todo este sistema que está alrededor de la preparación para hacer match está lleno de gente que busca ayudar. Entonces,
llenarse como Ujú. esos espacios y saber aprovechar de esas oportunidades, como ustedes bien lo dicen. Ya para finalizar, esta es la última pregunta. Nos gustaría cerrar con algo que es un poco más general y es que nos hemos dado cuenta pues de todo este proceso que ha sido pues bastante largo y que ha requerido también muchos pasos, algunos buenos, otros no tanto. ¿Ustedes qué mensaje de pronto se llevarían, qué aprendizaje creerían que fue el que más se llevaron pues de toda esta experiencia y que podría de pronto servirle a las futuras personas que estén en este mismo proceso? El que quiera comenzar. Ah, echándole cabeza, Germanchito. Dale, dale, Juanpita, dale. No, yo creo que el mío va muy conectado, de hecho, la anterior pregunta la quería cerrar con eso, y es eso, es que las oportunidades hay que buscarlas, es eso, ese sería mi gran consejo, las oportunidades están para el que las busca, y quizá uno cuando lo escucha la primera vez uno dice, uy, no, esa respuesta, ¿y qué? O sea, ¿y cómo? Pero es muy sencillo y es eso, estableciendo relaciones, mandando correos, escribiendo, pidiendo ayuda. Yo siento que eso es clave y siempre se lo recomiendo a la gente, dejar esa pena de lado y ser muy respetuoso, ser pues muy humilde. Estás al final buscando ayuda, buscando oportunidades, pero la gente va a estar feliz de ayudarte y eso, lo que mencionaban, los puntajes, realmente siento que eso es otro paradigma que también ha ido cambiando. Los puntajes han ido perdiendo importancia, de hecho por eso cambiaron el tema de que el step uno ya no es numérico el resultado, sino es pass-fail. Quieren quitarle importancia a los puntajes. Obviamente es mejor, preferible tener un mejor puntaje, pero al final, si quieres llegar a una institución muy buena, hay mucho más que los puntajes. Lo que te va a llevar ahí es mucho más que los puntajes lo que te va a llevar a una institución, a un programa muy bueno, porque ellos al final pues entienden que los exámenes pues son, o sea, al final eso es solo una mínima característica de lo que hace un excelente médico. Entonces, eh, sí, yo siento que es importante intentar buscar oportunidades en todos los demás campos de la aplicación y no solo en el tema de los exámenes. De acuerdo, yo creo que eso es un aprendizaje valiosísimo. Entender eso a veces es duro, eso a veces es duro y el ego de los puntajes está duro, pero sin duda, entender la aplicación, el proceso como algo holístico es fundamental. Yo creo que de los aprendizajes que les daría, el primero es atrévanse a soñar en grande sin problema, a pensar en que yo puedo estar donde quiera estar siempre y cuando me lo ponga en la meta y haga todo lo que debo hacer para lograrlo, se puede. Y bajo esa misma línea, aunque esa ambición es importante, también permitirse fallar, permitirse equivocarse, permitirse cambiar de rumbo. ¿Qué tal que ese no sea mi camino puede estar en otro lado? Permitirse fallar, cambiar, importante. Y permitirse descansar y tomarse la vida como más a la ligera. Muchas veces este es un proceso muy largo y siempre debe haber momentos, creo yo, para desconectarse y pensar en uno mismo y más allá de la medicina. Hemos hablado mucho de medicina hoy, creo que es importante, pero también hablar de otras cosas es valioso. Desconectarse, yo creo que esas tres cosas, permitirse fallar y equivocarse, tener pequeños fracasos, lo que decía Juanpa, que después sean aprendizajes, siempre, permitirse cambiar de rumbo, permitirse decidir, no, esta no es la vida que quiero, prefiero hacer, yo qué sé, salud pública, educación, neurociencias, yo qué sé, algo que usualmente no está en el panorama tan tradicional de la residencia. Y tercero, permitirse hacer otras cosas, nunca perder de vista la familia, los amigos, el deporte, yo qué sé, lo que les guste, la música, a los que les guste rumbear, bailar, eso. Yo creo que en el balance está todo. Esos serían mis conceptos. Qué chévere, doctores. Juanpa, Germán, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad con todas sus respuestas. Espero conocerlos algún día en persona tomándose un café y les deseo desde ya muchos éxitos en este proceso que se viene para ustedes, que lo disfruten mucho. De acuerdo. Nuevamente, pues muchas felicitaciones y gracias, como dice Cami, por regalarnos este espacio que creo que es muy valioso para nosotros y toda la gente que nos pueda ver. Entonces, nada, los agradecimientos son eternos. Ustedes, muchachos, muchas gracias por la invitación.
Sí, y sepan ustedes y también los que eventualmente vean esta entrevista que pueden en cualquier momento escribirme si necesitan ayuda, si tienen dudas, lo que sea en el proceso. A mí me encanta ayudarle también a todas las personas que se embarcan en este viaje. Entonces, sí, vamos a seguir ayudándonos entre todos y gracias por el espacio. Sí, muchachos, gracias, gracias de verdad. Es bueno compartir con ustedes esta experiencia muy bonita con Juan Pablo, que es un gran amigo. Y yo coincido y lo repito, también de mi parte, plena disposición para ayudar y apoyar al que lo quiera. Encantado. Y como les dije, uno se debe a quienes lo ayudaron en el camino y se adeuda con quienes se lo pidan a uno. Entonces, encantado.